Muy buenos días a todos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. La semana anterior estudiamos sobre las creencias que mantiene el grupo, el Seminario de Jesús, en contra de la Biblia, en contra de la resurrección y en contra de la deidad de Jesús. Uno de los argumentos de ese grupo y de ateístas y musulmanes es el de que no podemos creer que los escritores del Nuevo Testamento dijeron la verdad. Hoy vamos a comenzar una corta serie en donde investigaremos 10 razones que nos confirman que lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento, que las historias de la muerte de Jesús por crucifixión, que su entierro y que sus apariciones como un ser resucitado y glorificado es un evento histórico y verdadero. Existe evidencia literaria que nos da la certeza de que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por testigos oculares, por los apóstoles o por alguien aprobado por un apóstol, y que esos libros se escribieron entre 15 a 40 años de la muerte de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza que ellos no exageraron los eventos o incluyeron detalles que no son ciertos? Los señores Geisler y Turek nos dan 10 razones por las que podemos ofrecer una explicación de que lo que leemos en el Nuevo Testamento es confiable. La primera razón es que los autores del Nuevo Testamento incluyeron unos detalles muy embarazosos y que dan vergüenza tener que admitirlos sobre uno mismo. Cuando los historiadores están leyendo documentos de la antigüedad y desean analizar si lo que escribió el autor tiene posibilidad de ser cierto, ellos se fijan en el principio de detalles embarazosos. ¿Y qué es este principio de detalles embarazosos? Bajo este principio, ellos asumen que porque el autor no omitió detalles embarazosos, la historia es probablemente cierta. Fíjense que esto es muy cierto aún en la cultura del siglo XXI. La tendencia es la de eliminar detalles que le causen bochorno o vergüenza a una persona ante la sociedad. Usualmente, las personas van a eliminar detalles en que se vean como tontos, como personas a quien no les importa sus amistades cercanas, como personas que han sido grandemente reprendidas públicamente por algo incorrecto que hicieron o dijeron. Usualmente las personas eliminan detalles que los hagan ver como inseguros y vaciladores en todo, o como grandes cobardes o ignorantes. Sin embargo, los autores de los evangelios no minimizaron o escondieron detalles embarazosos. Muchas veces ellos parecían ser unos tontos porque no podían captar lo que Jesús les estaba enseñando. En Marcos 9, del 30 al 32 leemos: Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Como vemos aquí, cualquier otro autor no admitiría que ellos carecían de entendimiento y eran cobardes en preguntar. En Lucas 18, verso 34, y en Juan 12, verso 16, Lucas y Juan admiten lo mismo. Otro detalle embarazoso es que ellos se presentaron como a quienes no les importaba su gran amigo y se descuidaron de Jesús cuando ellos se quedaron dormidos 2 veces en uno de los momentos más importantes para Jesús. Jesús estaba orando en Getsemaní antes de su muerte y les había pedido que estuvieran despiertos y oraran por Jesús. ¿Qué crees que hicieron ellos 2 veces? Se le quedaron dormidos a Jesús y tiraron el momento de orar por Jesús por la ventana. Ellos admitieron en el Evangelio de Mateo esta falla de ellos. Otro detalle de falta de cuidado de los discípulos es que ellos no hicieron esfuerzo en darle un entierro decente a Jesús.
fue José de Arimatea, quien era miembro del Sanhedrín judío, que era la misma corte, de hecho, que había condenado a Jesús a morir. Y fue José de Arimatea quien, junto con Nicodemo, preparó el cuerpo para el entierro y lo colocó en su propia tumba. Los discípulos, ¿en dónde estaban ellos? Todos habían salido corriendo cuando Jesús fue arrestado. Y Pedro, en esa misma noche, negó que era amigo de Jesús 3 veces. Solo Juan estuvo con María, la madre de Jesús, durante la crucifixión. Otro episodio embarazoso es cuando Jesús llamó a Pedro Satanás en Marcos 8:33 y cuando Pablo, en Gálatas 2, verso 11, regañó fuertemente a Pedro por el hecho de Pedro estar incorrecto en asuntos teológicos y de ser un gran hipócrita en estar con los gentiles solo si no habían judíos viéndolo juntarse con ellos. Otro detalle embarazoso en el Nuevo Testamento es que fueron las mujeres quienes primero descubrieron el sepulcro vacío. En esa cultura, el testimonio de una mujer no tenía valor, y el hecho de que fueron las mujeres quienes tuvieron prioridad en descubrir el sepulcro vacío es un detalle bien embarazoso para los autores del primer siglo. Si ellos hubiesen querido evitar tener que reconocer como válido el testimonio de las mujeres, las hubiesen eliminado de las historias y dicho que los hombres fueron los primeros que descubrieron el sepulcro. Pero entonces hubiesen mentido. El último detalle embarazoso es que los discípulos dudaron muchísimo la resurrección. Fíjate que fueron varias veces las que Jesús les había anunciado su muerte y su resurrección. Ya él había probado su capacidad de levantar a alguien de la muerte cuando levantó a Lázaro. Y aun cuando se les anunció que el sepulcro estaba vacío, ellos dudaron en cuanto a las posibilidades. Solo Juan pudo hacer una conexión y comprender que lo que estaba sucediendo fue lo que Jesús había anunciado. El pobre Tomás dudó hasta el momento de verlo personalmente y no quiso validar el testimonio original que le dieron sus amigos los otros discípulos, hasta él mismo ver a Jesús en persona. Ahora, fíjate que estos documentos del Nuevo Testamento comenzaron a circular en el primer siglo. Muchos de los apóstoles estaban aún vivos y estableciendo iglesias. Y estos detalles embarazosos sobre ellos no los escondieron debajo de la mesa. Si ellos hubiesen querido verse como los grandes héroes y líderes del movimiento cristiano que estaba comenzando a desarrollarse, ellos hubiesen eliminado estos detalles que los hacían ver como unos tontos, como unos ineptos, como unos cobardes y con problemas teológicos y de fe. Ellos se hubiesen pintado como unos héroes que caminaban al lado del gran rey. Por lo tanto, los detalles históricos del Nuevo Testamento son evidencia que ellos fueron honestos tanto en lo bueno como en lo malo. La segunda razón de que los autores del Nuevo Testamento fueron honestos es que ellos incluyeron detalles embarazosos y difíciles sobre lo que dijo Jesús. Ellos no solo fueron muy honestos sobre ellos, sino que no cambiaron lo que Jesús dijo o las cosas que le habían sucedido a Jesús. Fíjate que la misma familia de Jesús, su madre y sus hermanos, en un momento consideraron que Jesús había perdido la cabeza y ellos fueron a buscarlo para llevarlo a casa. Busquen, si tienen una Biblia, en Marcos 3, del 20 al 21, que lee: Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. En Juan 7, del 1 al 5, leemos que los mismos hermanos de Jesús no creían en él. Los versos leen: Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron:
sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Más adelante, en Juan 7, verso 12, dice que la multitud murmuraba mucho acerca de Jesús. O sea, muchos pensaban que él era un impostor. Otro detalle embarazoso sobre Jesús es que muchos dejaron de seguirlo. Cuando Jesús comenzó a enseñar en Juan capítulo 6 que él era el pan de vida, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Y en el capítulo 8 de Juan, Jesús hizo enojar muchísimo a los judíos al punto que querían caerle a pedradas. Jesús también fue llamado borracho. En Mateo 11, verso 19 dice, luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. A Jesús también lo acusaron de poseer un demonio. En Juan 8, verso 48 leemos que los judíos le respondieron a Jesús, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Y no solo lo llamaron poseído por demonios, sino que también lo llamaron loco. Otro detalle embarazoso sobre Jesús es que fue crucificado por los judíos y romanos, aparte del hecho de que bajo Deuteronomio 21, capítulo 23, dice que cualquier persona que es colgada en un árbol está bajo la maldición de Dios. Definitivamente, cuando leemos todas estas historias sobre Jesús en el Nuevo Testamento, no nos presentan a un Jesús perfecto según la idea del hombre humano. Quiere decir que los autores del Nuevo Testamento no escondieron los sentimientos de ellos, de sus familiares, ni del público en general que tenían sobre Jesús. Y cuando el pueblo judío en general, quienes estaban esperando un gran Mesías guerrero, quien los librara de la opresión política del yugo del Imperio Romano, se encontraron con Jesús, no podían asociar al Mesías esperado con el humilde Jesús. Por lo tanto, la mejor explicación de que los autores del Nuevo Testamento dijeron la verdad sobre Jesús es que no escondieron nada sobre él. Ahora, hay algunas declaraciones de Jesús que si los discípulos hubiesen querido, las hubiesen eliminado porque eran unos dichos bien difíciles de comprender y se escuchaban bien macabros. Me refiero a cuando Jesús dijo lo siguiente en Juan 6, verso 53, y dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Te imaginas lo que le pasó por la mente a todo el que le escuchó? ¿Estaba esperando Jesús a que sus seguidores se convirtieran en caníbales? Ese fue un dicho bien difícil de comprender de parte de los seguidores. Sin embargo, esto también prueba que los escritores del Nuevo Testamento no escondieron aún los dichos más difíciles de comprender. Ahora, todos los dichos de Jesús tienen una explicación dentro del contexto bíblico. La tercera razón de que los escritores del Nuevo Testamento dijeron la verdad es que ellos incluyeron las declaraciones exigentes de Jesús. Toma por ejemplo el Sermón del Monte. En Mateo 5, verso 28, Jesús dice que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Muchas personas en aquellos tiempos, y aún en los tiempos de hoy, consideran que no es pecado mirar con lujuria, solamente cuando se comete un acto sexual fuera de la relación matrimonial. Pero el estándar de Jesús va mucho más allá. No es necesario llevar el acto físico. El pecado ya está en progreso simplemente con mirar a la persona con pensamientos de lujuria. Esos pensamientos afectan la mente y el corazón. En Mateo 5, del 44 al 45, Jesús dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por aquellos que nos sujetan a persecución. Es bien fácil de odiar
a quienes de una manera u otra nos causan daño y nos persiguen injustamente. Pero Jesús promete darnos la fortaleza y un amor supernatural hacia nuestros enemigos. En muchas ocasiones, el enemigo ha sido recipiente de ese amor supernatural de Jesús mediante una víctima. Y ese ha sido el catalizador para que la persona se dé cuenta del poder del amor de Cristo Jesús y decida arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo. Otro dicho bien difícil de Jesús está en Mateo 5, verso 48, en donde Jesús dice: sé perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Este dicho es bien difícil porque el estándar de perfección de Dios es verdaderamente inalcanzable bajo nuestros propios esfuerzos. Pero Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo, quien una vez habita en nosotros, nos ayuda en el camino de la santificación, por lo que no tenemos que llegar a la perfección solos. Dios mismo nos perfeccionará. Fíjate que lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento va en contra de la tendencia natural del ser humano. Ellos escribieron que solo con el pensamiento ya se peca y uno es culpable. Jesús estableció un parámetro en contra del divorcio, lo que a muchas personas de su tiempo le chocó. El no resistir los insultos de una persona malvada también va en contra de la naturaleza humana. Los mismos discípulos se sometieron a grandes insultos, abusos y persecución cuando estaban compartiendo el Evangelio. El orar por nuestros enemigos tampoco es algo que nace naturalmente del corazón de una persona. Honestamente, el Espíritu Santo tiene que interceder en nosotros por esa persona. Jesús también advirtió sobre acumular riquezas en la tierra. Él nos animó a que las acumuláramos en el cielo. La tendencia del ser humano es la de acumular lo más posible aquí en la tierra. Como vemos, cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron, ellos incluyeron aún asuntos difíciles que aplican a la manera diaria de vivir. Ellos incluyeron un estándar al que ellos se sometieron y dieron ejemplo para los futuros creyentes. La cuarta razón de que los escritores del Nuevo Testamento fueron honestos es que ellos distinguieron las palabras de Jesús de sus propias palabras. Hoy día podemos encontrar muchas traducciones de los evangelios que incluyen las palabras de Jesús escritas en tinta roja para que pudiésemos diferenciar lo que dijo Jesús de lo que dijeron otras personas. Al ellos establecer esas diferencias, se evitó que personas más tarde escribieran sobre asuntos controversiales y citaran a Jesús como quien lo dijo cuando en realidad no lo dijo. Por ejemplo, algunos asuntos controversiales son la circuncisión, el obedecer la ley de Moisés, el hablar en lenguas y las mujeres como líderes en la iglesia. El apóstol Pablo, a quien se le acreditan que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, fue quien ofreció una aclaración teológica en estos asuntos controversiales, de tal manera que nadie podía añadir palabras que Jesús no dijo en los evangelios referente a esos asuntos controversiales. Como hemos visto mediante estas 4 razones, los autores del Nuevo Testamento no se inventaron historias sobre Jesús, sino que escribieron con precisión, guiados por la inspiración del Espíritu Santo, detalles que exaltaban la imagen pública de Jesús y detalles embarazosos que reducían la imagen que las personas tenían de Jesús. Esto prueba que los escritores no tenían una agenda de inventar un Mesías glorificado, sino que ellos en todo momento dijeron la verdad sobre Jesús y le permiten ver al lector cuál era la percepción pública, tanto buena o mala, que las personas tenían sobre Jesús. Estas historias honestas de los escritores del Nuevo Testamento no solo nos permiten tener una idea sobre el corazón de Jesús, sino que
también nos permite tener una idea de la gama de opiniones y sentimientos que poseían las personas que de una manera u otra estaban en contacto con Jesús. En el Sermón del Monte podemos aprender sobre el estándar perfecto de Jesús. En el episodio de pedirle a las personas que para seguirle tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, vemos que Jesús se refirió al sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados. Jesús no se acomodó al estándar de la sociedad, por lo que la sociedad del Imperio Romano y el pueblo judío lo rechazó. Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a completar la obra de redención planificada desde el comienzo de la creación, a hacer el pago perfecto por todas nuestras imperfecciones y pecados. Los autores del Nuevo Testamento escribieron la verdad de los eventos y en la próxima semana completaremos el resto de las razones del por qué podemos tener confianza de que los escritores del Nuevo Testamento fueron honestos y escribieron la verdad sobre Jesús y sobre su vida, sobre su muerte y sobre su resurrección. Si nos han estado escuchando por algún tiempo, se habrán dado cuenta que en cada programa se cubre mucho material y sé que tal vez no les dé tiempo de anotar puntos de interés. Recuerden que todos los programas que salen al aire están disponibles gratis en línea y los pueden escuchar nuevamente cuando quieran o compartirlos con familiares, amistades o en grupos de estudios bíblicos. En mi sitio en línea también pueden encontrar enlaces de campamentos de verano para jóvenes o de otros recursos que los ayudarán a crecer en el conocimiento de Dios y en cómo puedes dar una explicación a la fe que existe en ti. También, si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.